Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La realidad la viven los pueblos, y son ellos mismos los que deciden inmortalizarla o no. Entre creencias religiosas, arquitectura, naturaleza y toda clase de elementos, quedó registrado ese momento que se preservó en el tiempo, y que hoy llamamos historia. La historia nos ha enseñado a valorar lo que somos y es la que nos permite descubrir el futuro al que le debemos apostar. Nuestra región es rica en historia, y de nosotros dependerá el que ésta siga estando disponible para las futuras generaciones. Fruta, fruta, fruta. Monserrate ha sido testigo de la historia de la ciudad que tiene a sus pies. No es casual que se ubique en este lugar, ni es fortuito que sea el símbolo de la capital del país. Juan Carlos, la historia de Monserrate empieza incluso antes de que estuviera la basílica, es decir, antes desde esa construcción de 1620. ¿Qué pasaba antes? Pues la historia de Monserrate nace con la ciudad. Es de tiempos de la conquista. Ajá. Porque cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada por el río Magdalena, hubo una primera fundación de Bogotá, que fue hacia la parte de arriba donde hoy queda el Chorro de Quevedo. Sí. Esa ubicación la hicieron ellos por varias razones. Primero, por la pendiente, para que las aguas bajaran. Segundo, porque los dos cerros, Monserrate y Guadalupe, eran, digamos, una barrera contra los posibles ataques del cacique Huaque. Por este lado. Entonces, esa primera fundación es muy pegada a estos dos elementos geográficos, que Sí. es el Cerro de Monserrate y el Cerro de Guadalupe. Para los muiscas, Monserrate y Guadalupe eran unos lugares donde nacían, digamos, los hijos del sol. La primera ermita era en honor a la Virgen de Monserrate. Ella le dio el nombre a la montaña, Sí. por eso la llamamos Monserrate, por la Virgen. Pero entonces los peregrinos, cuando comenzaron a subir, eran los que subían el ladrillo, subían la tapia, subían la madera para la construcción de la iglesia. Y es el peregrino el que hace la iglesia y el peregrino el que hace la vocación en Monserrate. Pero hoy en día, ¿qué cree usted que significa Monserrate para los bogotanos o para el país incluso? Bueno, Monserrate para los bogotanos creo que es uno de los elementos característicos del paisaje. Bogotá sin Monserrate y Guadalupe no es Bogotá, así como París sin la Torre Eiffel no es París. Es un elemento del paisaje bogotano que es absolutamente reconocible en el mundo. Cuando tú ves esos dos cerros y una ciudad, dices, Bogotá. Ese es el elemento característico del paisaje. Pero para los bogotanos, hoy en día, Monserrate ha comenzado a tener muchísimos valores, además de los valores religiosos. Valores ambientales. Estamos en lo que es una zona de reserva forestal declarada en el 77-76 y es hoy en día el lugar turístico más visitado de Colombia, por encima de Cartagena, porque pues a Bogotá llegan muchos turistas que van al Eje Cafetero, al Chocó. Pero primero llegan acá. Pero primero llegan acá y el primer lugar a donde vienen o cuando se van es a Monserrate. Hoy en día nos visitan japoneses, coreanos, portugueses, mucho mexicano, mucho americano. Se convirtió en un lugar realmente turístico que tiene elementos de naturaleza y también tiene esos elementos, digamos, simbólicos de la Bogotá antigua y de la Bogotá moderna. Y por eso teníamos que venir a conocerlo, Juan Carlos, porque pues es también el sitio donde se reúne todo, donde usted podría casi encontrar un país completo representado aquí. Juan Carlos, muchas gracias por este tiempo y por compartirnos la historia. No, señor, muy amable. Suerte.
De nuevo en el casco urbano, me encuentro con don José Armando, quien ha vivido siempre en Guatavita, y vine a buscarlo para que me cuente sobre la historia reciente del pueblo. Veníamos hablando, don José, acerca de la historia de Guatavita, y lo primero que hay que saber es, pues, por qué la Guatavita antigua está inundada. Hacia el año 1960, las directivas de la empresa, en ese entonces empresa de energía eléctrica de Bogotá, observó que el Valle Tominé era un punto ideal para represar las aguas y crear ahí un embalse. Y de ese pueblo viejo, ¿qué se conservó? ¿Qué se trajo? Y hablemos también de pronto del diseño. ¿Mantiene el diseño del pueblo original? La arquitectura de este pueblo nuevo es una arquitectura colonial española. El pueblo antiguo tenía solo una plaza principal y era como eje que alrededor estaban las construcciones del resto del pueblo. Guatavita la Nueva no tiene esa repartición. ¿Qué queda, además de los recuerdos de ese pueblo viejo? Tenemos entendido que está el obelisco, pero ¿es quizá el único vestigio o hay más recuerdos de lo que era el pueblo anterior? Hay más recuerdos, pero uno de los más importantes es el obelisco. Lo edificaron en el centro de la plaza y que se conserva. Fue un homenaje que hizo el pueblo conservador de Guatavita, en Guatavita es ambiente conservador, a Mariano Ospina Pérez. Quieren de alguna forma rendir un homenaje repitiendo parte de esa procesión. ¿Qué significa para ustedes? Significa revivir el amor por la antigua Guatavita y podernos reunir, ojalá, en su plaza. Pues don José, siempre es oportuno encontrarse con personajes como usted que nos comparten, además de la historia, un sentimiento. De verdad, muchas gracias, pero pues lo invito a que sigamos caminando por su pueblo y me siga contando más cosas, ¿le parece? Con mucho gusto, sí señor. Muchas gracias, don José. Con muchísimo gusto. De acuerdo con los libros de historia, el general Isidro Parra, junto con sus familiares más cercanos, fue el fundador del municipio del Líbano, motivo por el cual para don Héctor Parra, conocido como Tito, es motivo de orgullo el llevar no solamente el apellido, sino representar el tesón de la raza que fundó la tierra que lo vio nacer. La historia del Líbano empieza con su familia, don Héctor. No me estoy equivocando, ¿cierto? Parte de la historia del Líbano empieza con la familia, sí señor. ¿Cómo empezó esa historia? Pues que la familia Parra había venido de España por Venezuela, entraron luego a los Santanderes, especialmente a Bucaramanga, y después fueron al Peñol, Antioquia. De ahí empezó la colonización antioqueña por todos estos municipios del norte del Tolima, y vinieron a través, vía Manizales, las estribaciones por la parte norte del Nevado del Ruiz, por los caminos que tenían seguros los indígenas. Claro, yo ahí, lo interrumpo ahí porque el nevado está allá. Sí, señor. Entonces, está en este punto aquí, está al occidente de nosotros, literalmente bajaron por allá. Sí, por la parte norte del Nevado, la colonización antioqueña, porque la otra era ya después los que vinieron, que eran boyacenses y cundinamarquenses. Pero aquí llegaron unas familias, primero que los Parra. Sí. A los pocos meses, al poco tiempo, llegaron los Parras a esta parte que ya había unos asentamientos de ciertas familias. Pero cuando llegó la familia del general Isidro Parra, que en esa época no era general, ellos vinieron la mamá con los hijos. Entonces ellos eran unas personas muy trabajadoras y con muy buena, digamos, visión futurista. Entonces se vinieron a través de estos caminos que le digo del Nevado del Ruiz, pasaron por aquí y se convirtió después, posteriormente, el general Isidro en la cabeza de los fundadores del Líbano. Y el general Isidro Parra era hermano de mi bisabuelo. De su bisabuelo.
Geográficamente también hay algo interesante, ¿no? Aquí se unen 3 municipios. 3 municipios. Como Murillo era corregimiento del Líbano y lo dividieron cuestiones políticas, entonces de esta quebrada que alcanza usted a ver aquí se llama la quebrada de Peñones, hacia el occidente Sí. es el municipio de Murillo, hacia el norte es el municipio de Villahermosa y aquí prácticamente en el oriente está el municipio del Líbano de la quebrada de Peñones para acá. ¿Qué significa llevar el apellido Parra, que es tan importante en esta zona? Hemos tenido en la familia una cuestión que se llama tener uno la humildad suficiente para hablar con orgullo Sí. sobre esa parte histórica del Líbano que no la conocen la mayoría de las personas del Líbano. Entonces, porque el Líbano es muy rico, según el número de habitantes, el Líbano es el municipio que más escritores y poetas ha aportado aquí a la nación. Esto que yo le cuento es porque lo he oído a través de, digamos, de las historias que le oí a mi papá y a mi mamá y aparte de la familia, que la mayoría de esto no está escrito. Pero tengo yo la fortuna de que usted me lo cuente hoy, don Bueno, Héctor. con Qué mucho gusto saludarlo, muchas gracias por Con mucho recibirme gusto. además aquí. No, con mucho gusto, esto es de ustedes, esto es para ustedes. Desafortunadamente está nublado, en un día bonito, yo sé que se enamoran de esta región y van a venir con más frecuencia. Pues ya estamos enamorados. Don Héctor, muchas gracias. Siempre a la orden. Es un placer. El día que quieren un poquito de historia del Líbano se los podemos contar con mucho gusto. Lo que yo investigué sobre Monserrate es que está ubicado a 3.404 metros sobre Bogotá, está ubicado sobre la cordillera oriental, y sobre el mito que yo les voy a contar, básicamente es que Monserrate dicen que es un volcán dormido y que la iglesia está construida sobre su cúpula. Aunque no hay estudios científicos que comprueben esto, la teoría no se ha descartado, debido a que hace muchos años se dice que este fue un volcán. Hay una historia llamada La escultura que no deja de crecer el pelo, que se trata de que muchas personas van a Monserrate, la iglesia del Señor caído, a buscar curas o enfermedades ahí, y aún nadie sabe si es un milagro o un truco. Gracias. Uno de los tantos mitos de Monserrate es bien conocido, llamado el mito de los enamorados. Consiste básicamente en que si llevas a tu pareja, un novio, tu novia, a Monserrate y suben la pendiente, al cabo del tiempo, por extrañas circunstancias, van a acabar terminando su relación. Ya lleven mucho tiempo o estén muy enamorados. Que si uno iba a Monserrate y no comía una de sus comidas típicas, esa relación podría acabar y podrían volverse solteros para toda la vida. Ya regresamos con esta historia. Honda respira turismo y hoy en día es inevitable recorrer sus calles y no preguntarse por la historia de las mismas. Tiberio Murcia la conoce y disfruta cada vez que habla de ella. Tiberio, caminar por las calles de Honda es encontrarse lugares como estos, llenos de historia, hay una modernidad también, pero ¿cuál es la importancia histórica que tiene Honda? Honda es una ciudad que tiene época de origen, Sí. época de descubrimiento, época de conquista, época de colonia, época de villa, época de república, época de industrialización, época de decadencia y nodo vial. Entonces, por eso Honda, lo que ustedes han observado, es todo eso por haber sido la garganta del virreinato. Y se vuelve entonces tan importante que incluso estamos frente a la casa que fue de los virreyes. Sí, lógico, la casa de los virreyes es una casa pues, donde pernotaban cuando, después de 30 días de navegación, pues llegaban exhaustos
y aquí alguien les permitía descansar por lo menos una semana. ¿En qué momento se vuelve Honda la ciudad de los puentes? Pues a ver, no, desde la colonia ya habían puentes, ¿sí? Hoy en día tenemos 40 puentes. Lo que sucede es que Honda tiene una olla hidrográfica inmensa. Entonces, si yo vengo de Cundinamarca, tengo que cruzar el río Magdalena, hay 2 puentes y se está construyendo uno. Si voy para La Dorada Caldas, hay 2 puentes. Si voy para San Sebastián de Mariquita, hay 2 puentes. Si voy por Armero, hay un puente. Y en el interior están los demás puentes. Entonces, por la olla hidrográfica que existe, hace que se tengan que construir puentes. Es más, se necesitan más puentes. Queríamos, a grosso modo, entender un poco qué es Honda, Tiberio. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Luis Carlos Galán fue y sigue siendo el personaje que más admira Luis Carlos Ramírez. Quizá por eso se viste de rojo para los eventos importantes y hablar de su pueblo no es la excepción. Luis Carlos es sanjuanero de corazón y hablar con él es revivir la historia del pueblo que le ha dado todo. Luis Carlos, gracias por recibirnos en San Juan, pero un San Juan que nos recibe con niebla. ¿Esto es común acá? Porque es un municipio que está a orillas del río Magdalena. El fenómeno en San Juan es relativamente común. Obviamente uno no sabe cuándo va a aparecer, pero sí constantemente tenemos épocas en las que el municipio, especialmente como para este mes de abril, en que la niebla hace su aparición. Pero es un municipio cálido. Sí, San Juan es cálida también. Hablemos del pueblo. San Juan es un municipio de clima templado, como usted lo anunciaba, está en las riberas del Magdalena. Realmente San Juan es un municipio como capital de la provincia que marca una importancia en el Magdalena Centro. ¿Qué relación tienen los habitantes de San Juan con el río más importante de Colombia? Digamos, relativamente el habitante ribereño, el habitante de Cambao tiene una relación muy estrecha con el Río Grande de la Magdalena. El habitante del sector donde nos encontramos, que es el casco urbano, realmente nuestra relación es muy poca. Si uno va a Cambao, se va a encontrar de que el habitante de esta región tiene más acento tolimense y nos diferenciamos un poco, los sanjuaneros, como nos consideramos los de acá, con el habitante de Cambao, que es un habitante que obviamente tiene unas costumbres más arraigadas a alguien que vive sobre la ribera del río Magdalena. La zona vive en completa paz, preparados para el posconflicto, trabajando en la construcción de una cultura de paz, en donde siempre he considerado que es importante tener muy en claro el protagonismo que debe asumir la juventud, y aquí también los jóvenes de San Juan tienen claro de que la construcción de la paz, que no es un tema que se da de la noche a la mañana, va a requerir del testimonio y la participación de los jóvenes. ¿Los jóvenes hoy en día se apropian de ese nuevo San Juan? Digamos, hay una juventud que sigue siendo apática, pero que también existe la posibilidad de encontrar voces que quieren nadar en contra de la corriente. Esas voces que buscan precisamente en concientizar a la sociedad que la construcción de un mejor país, de un mejor municipio, depende de la participación de todos, y ahí es donde más se hace necesario de que tengamos la oportunidad de escuchar esas voces para entender de que la sociedad hoy se mira de una manera distinta como la mirabas años atrás, y que es fundamental de que nuevas voces, de que nuevos actores entren a participar en lo que sucede a nivel territorial. Y para conocer ese nuevo San Juan fue que vinimos. Luis Carlos, gracias. Lléveme a conocer su municipio. Listo, vamos. Está en el municipio más alegre de Colombia. Para hablar de la historia de Samacá hay que mezclar tradición indígena, sangre europea y la preparación de un milagroso amasijo.
Don Fabio, primero quiero que me cuente en dónde estamos. Ubíqueme en Samacá. Bueno, Samacá estamos en este momento ubicados en el costado oriental de nuestra cabecera municipal. Samacá dista de 38 kilómetros del municipio de Tunja, ciudad capital de Boyacá. Muy cerca. Cerca, bastante cerca. Y estamos separados más o menos a 156 kilómetros de nuestra capital del país. ¿Qué sabemos de Samacá? ¿Hace cuánto se fundó? ¿Quiénes estaban aquí? Bueno, Samacá, primero que todo, fue fundada según datos históricos en 1556 por un monje dominico, Fray Juan de los Barrios. Esa riqueza agrícola que me imagino que han mantenido sus habitantes, ¿en qué consiste? ¿Qué hay acá? ¿Qué se siembra? ¿Qué se cultiva? Bueno, en otrora se cultivaba trigo, cebada, nuestro producto emblemático, la papa. Papa. Maíz, haba. Y ellos hacían trueque con municipios circunvecinos, como Ráquira. De Ráquira traían las vasijas de barro. Y de Cundinamarca traían la sal. La sal. Sal claro. de Zipaquirá. ¿Qué se mantiene de esas costumbres? ¿Cómo es el habitante de Samacá entonces? Bueno, el habitante de Samacá es muy sencillo. Ajá. Es bastante hospitalario por naturaleza. La gente es muy laboriosa. Somos laboriosos por naturaleza. Trabajadores. Nosotros tenemos el privilegio de descubrir el abrigo de la luna a las 3 de la mañana. ¿El abrigo de la luna? ¿Qué es el abrigo de la luna? Salir a laborar en su compañía. ¿Sí? En el campo se ve mucho. Aquí se ve, aparte de la agricultura, también se practica bastante la ganadería. La minería. Samacá es pionero en la explotación del carbón. Creo que es el segundo centro de explotación más importante en el país. Claro. Sí. Hay un producto particular, los calados. ¿Cómo les dicen y por qué? Los calados les llaman los milagrosos. ¿Los milagrosos? Los calados milagrosos, sí. ¿Por qué razón? Porque de pronto uno cuando va a hacer alguna gestión a la capital del departamento, capital de la república, otros sectores, lleva uno el paquetico de calados a la persona con quien se va a entrevistar. De presente. Correcto. Y ello pues hace que le endulce los corazones de ellos y sean asequibles de pronto a las peticiones que uno le lleva. Pues don Fabio, gracias por recibirme en su municipio. Voy a caminarlo, a explorarlo y le agradezco de verdad pues por este tiempo y por compartirnos parte de la historia. Si me queda tiempo me como un calado. Ah, claro, con mucho gusto. Muchas gracias, don Fabio. Bienvenido a Samacá. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. De iglesia a paredón de fusilamiento. Así se cuenta la historia en las ruinas de Santa Lucía, pero en lo que queda de ellas también es bueno aprender sobre San Sebastián. Don Guillermo, creo que no pudimos elegir mejor escenario para hablar de la historia de Mariquita que estas ruinas. ¿En dónde estamos ubicados? Nos encontramos ubicados en lo que en otrora se llamaba Ermita, Templo, Convento de Santo Domingo, hoy conocidas como Ruinas de Santa Lucía, las cuales fueron destruidas por el terremoto del 3 de enero de 1805. ¿Cuándo empezó la historia de Mariquita? La historia de Mariquita empieza en el mismo momento que es fundada la comarca aldea. Ajá. A 3 leguas del sitio actual donde nos encontramos, arriba en la vereda de la parroquia. Hacia allá. Hacia allá. Fue fundada el 28 de agosto del año 1551, pero el 3 de enero del año 1553 fue nuevamente trasladada a este sitio. ¿Por qué? Por el último reducto que los indios marquetones hicieron en un incendio y de pronto por buscar una mejor posición topográfica. ¿Qué le dio el nombre al municipio? El nombre al municipio se lo da 2 fuentes, 2 referencias. Sí. Primero, el cacique Malchita o Marquetá. Segundo, el santo patrono San Sebastián.
Gonzalo Jiménez de Quesada, quien llegó en el año de 1572 y murió 7 años después en esta tierra natal del norte del Tolima, Mariquita, hoy San Sebastián de Mariquita. Fue nombrado alcalde perpetuo de San Sebastián de Mariquita y estuvo sepultado aquí, en este sitio. Luego exhumados sus restos y llevados a Santa Fe de Bogotá, a la Catedral Primada. Yo vendría a San Sebastián de Mariquita por el simple gusto de hablar con usted y conocer la historia. Don Guillermo, pero ¿por qué hay que venir a Mariquita? Bueno, a Mariquita, San Sebastián de Mariquita, hay que venir por muchos motivos. La tranquilidad, la paz, el entorno, la belleza de sus mujeres, la belleza de los paisajes, la solidaridad y también, desde luego, por observar lo que nos dejaron los españoles y nuestros indios, hoy indígenas, en el tiempo de la colonia. Don Guillermo, muchas gracias. A usted muy amable por su entrevista. Estoy nerviosa. El día de hoy les voy a hablar sobre la descripción del Moán. Dicen, quienes lo han visto, en Ambalema, que es un hombre enano, musculoso, su cabello rojizo y una barba esponjosa. También conocido como Poira, es uno de los seres más conocidos de la mitología tolimense. Cuentan las leyendas que el Moán se ha visto muchas veces a la orilla de los ríos. Era un gran hechicero y personas que se le acercaban con buena voluntad los curaba. Dicen que el Moán no es confiable, muchas veces es traicionero. Se me olvida. Los viejos pescadores en sus mochilas siempre llevan tabaco y alcohol para obsequiárselos. La experiencia en Monserrate es muy bonita. He tenido la oportunidad de venir ya 2 veces, tanto en la noche como en el día. Hay 2 maneras de... La gente aquí es muy acogedora. Aquí consiguen el mangostino, el aguacate, plátano. A un mariquiteño lo caracteriza su amabilidad, es cordial. Venga a Honda a ver la plaza de mercado, el Museo del Río, el río Magdalena, que es una belleza. Hay pescado para la subienda y a todo momento. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.